Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de un trastorno mental que causa una enorme conmoción en la sociedad. Se trata del trastorno antisocial de la personalidad. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Así es, este es un trastorno mental de la personalidad que está dentro de los grupos del grupo B, los llamados dramáticos, emocionales y caóticos, porque su principal característica es las relaciones interpersonales conflictivas, ¿sale? Estos trastornos incluyen trastorno límite, narcisista e histriónico, junto con los de antisocial. Y su principal característica de este trastorno antisocial es un desprecio y violación por los derechos de los demás, que incluye, por ejemplo, robar, estafar, agredir, hostigar, despreciar los sentimientos de los demás, falta a las normas sociales y puede incluso llegar a cometer actos ilegales, por ejemplo, una estafa. ¿Sí? Miente continuamente para obtener provecho de esto, ¿sí? Haciendo que las personas a veces se alejen o incluso lo denuncien. Vamos a hablar un poquito de la historia. Antes se le llamaba locura moral. Usted se imaginará por qué. Esto en 1835. Luego se cambió con un nombre muy conocido que es la psicopatía o personalidad sociopática. Esto en el siglo pasado. Conforme fue pasando el tiempo, el DSM-3 y 4 ya fueron cambiando su nombre a trastorno antisocial de la personalidad. Otras características que tiene este trastorno es la impulsividad y o agresividad. A veces tienen, digamos, episodios de disforia que les causa agredir directamente a otras personas, ya sea verbal o físicamente. También, aparte de esto, tienen una despreocupación imprudente por su seguridad y la de los demás. Por ejemplo, si van manejando con su familia, en un arranque de enojo, pueden elevar la velocidad del auto de una manera muy amenazadora para su propia seguridad. ¿Sí? Otra característica que tienen es una incapacidad por conservar un trabajo o ser responsables de una situación, por ejemplo, de sus propios hijos, de mantener una relación, de un trabajo, de una deuda, etcétera. Otra y última característica muy importante que seguramente la han escuchado es una falta de remordimiento. No tienen también empatía. Suelen decir frases como, bueno, cuando les hace daño a los demás dicen la vida es dura o es que los perdedores merecen eso y más. Es decir, justifican sus actos ilegales de esta manera. Bien, ¿qué causas tiene esta situación? Hay que decir que ellos tienen conductas delictivas desde antes de la adolescencia, pudieron haber tenido un trastorno de conducta en la infancia, puede ser que no los hayan diagnosticado, digo, también por la falta de atenciones y cuidado de los padres, que es parte de la etiología. Se sabe que hay problemas a nivel de los neurotransmisores, sobre todo de la serotonina, en la parte prefrontal. También se sabe que hay factores genéticos, es decir, padres y abuelos también podrían tener este tipo de problemas. Sabemos también que los factores psicosociales juegan un papel muy importante, entre ellos una grave disfuncionalidad familiar, maltratos y abusos sexuales y físicos y también uso de sustancias psicoactivas en los padres. Muchos de estos pacientes llegan a prisión por sus actos delictivos o se meten en muchos problemas económicos, involucran a veces a la familia muy tristemente. Este trastorno se da mucho más en los hombres, casi el doble o más del doble dependiendo de cada población. Y estos síntomas pueden remitirse o disminuir con la etapa. Se dice que en la etapa de la adultez tardía ya empiezan a disminuir estos síntomas. Lo más importante, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tratamiento hay? Bueno, sí hay un tratamiento. Hay que decir que antes se decía que no, que estos pacientes ya eran irremediables, no se puede hacer nada con ellos, pero la evidencia empírica dice que sí se puede hacer. Claro, no en todos casos, pero claro que se puede. Número 1, el paciente tiene que aceptar el trastorno. ¿Sale? Decir que sí se tiene un trastorno que lo lleva a tener graves problemas sociales y con el mismo. Y tiene que llegar a tener una aceptación del trastorno no superficial, sino verdadera. Digo porque estos pacientes llegan a mentir, sobre todo para ganar favores o provecho. Son a veces muy superficiales, ¿sale? Entonces, siempre la aceptación verdadera es algo que le puede ayudar a cualquier paciente de cualquier trastorno. Luego, buscar una alianza terapéutica en donde el terapeuta de verdad tenga toda la disposición y comprensión de ayudar
al paciente. Digo porque hay algunos terapeutas que no están en esa disposición, ¿sale? Igualmente, el paciente tiene que estar en esa accesibilidad de aportarle a la terapia junto con el terapeuta. La terapia cognitivo-conductual se ha demostrado que ha tenido cierta efectividad en este trastorno. Y aquí lo que va a buscar, por ejemplo, es que el paciente identifique los razonamientos o más bien los pensamientos irracionales. Es decir que todo el mundo está mal. ¿Mm? O que todo el mundo le merece algo malo. Pues eso no es cierto, es tener una visión muy negativa de la vida, que hay que decirlo, el mundo no es todo bello, pero tampoco no es todo malo. Empezar a que él vea una percepción más de escala de grises de la vida y del mundo, ¿sí? Te digo que también tiene que desarrollar una comprensión hacia los demás, es decir, trabajar esta parte de cómo crees que se sienten los demás cuando le mienten, cuando le roban o cuando le hacen daño, cómo se siente, cómo tú te sientes cuando te hacen daño, ¿sí? Que el paciente desarrolle una mayor comprensión hacia los sentimientos de los demás. Hay ejercicios, por ejemplo, de llegar a hacer una lista de ventajas y desventajas de sus tomas de decisiones o de sus actos. Esto como un breve resumen sobre su tratamiento, ¿sale? Entonces, sí se puede hacer algo, sí se pueden ayudar. No en todos, pero claro que sí se puede hacer. ¿Tienes dudas, comentarios? Por favor, aquí ponlos aquí abajo. A ti te voy a decir todo lo mejor. Ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego.